Este es el informe de Benjamin Fulford del 25 de mayo de 2026. Así que sin más, comenzamos. La campaña internacional para aislar al gobierno estadounidense está llevando al colapso económico y social de Estados Unidos. Esto ocurre a pesar de que el presidente Trump fue reemplazado y expulsado de Israel. La inteligencia militar estadounidense resumió la situación de la siguiente manera. El falso Trump ha sido destituido. Una presunta infección fue la causa más probable de su demencia. Un nuevo avatar ha ocupado su lugar. Una marioneta más simpática. Por eso, Netanyahu planea volar a Washington de nuevo muy pronto, para comprobar de primera mano cuánto control aún ejerce sobre el nuevo Trump. Por eso Trump canceló abruptamente sus planes de jugar al golf en Bedminster, Nueva Jersey, durante el fin de semana del Día de los Caídos, debido a misteriosas circunstancias relacionadas con el gobierno. Por eso Trump se perdió la boda de su hijo Donald Trump Jr. con Bettina Anderson en el Caribe este fin de semana. Fue debido a este cambio que Trump anunció su intención de enviar 5.000 soldados estadounidenses a Polonia apenas unas semanas después de ordenar la retirada del mismo número de tropas de Europa. Sin embargo, es evidente que aún no existe una batalla entre los Trump, ya que a veces aparecen dos Trumps diferentes en antena al mismo tiempo, pronunciando discursos distintos. Quienes estaban detrás del recientemente depuesto Trump siguen intentando manipular los mercados. Martha Stewart fue a la cárcel por ahorrar $45.673 obteniendo información ilegal sobre precios de acciones. Donald Trump realizó 3.700 transacciones bursátiles entre enero y marzo de este año, por un valor total de entre 220 y 750 millones de dólares, y utilizó su presidencia para inflar el precio de sus acciones, y ahora sigue en libertad. También parece estar intentando deliberadamente hacer que Trump parezca un loco. Recientemente Trump expresó su gratitud al presidente turco Erdogan por sus amables palabras. El presidente Trump es el líder que el mundo ha estado esperando durante siglos. No solo habla de fortaleza, sino que la encarna. El comentario fue eliminado después de que el gobierno turco informara a la parte estadounidense de que el presidente Erdogan nunca pronunció esas palabras y exigiera que se eliminara la publicación. Luego, en otra maniobra aparentemente descabellada, Trump propone crear unos Estados Unidos de Oriente Medio en True Social. Los servicios de inteligencia polacos explican que existen dobles de personas como el presidente Trump o Bill Gates, porque el poder de la Matrix debe ser estable. Cuando el sistema invierte miles de millones de dólares y décadas en crear un político, un presidente, un rey o un icono de la cultura pop, no puede permitirse que ese personaje se vaya al otro barrio repentinamente. De este modo, estamos presenciando una fragmentación del sistema de control, en la que varios Trumps rivales intentan hacerse con el poder. Mientras persisten estos conflictos internos, la inteligencia militar estadounidense confirma: Estados Unidos sufrirá un colapso económico. Nada puede detener el desastre inminente. Ya ha comenzado. La mayoría de los estadounidenses ya son conscientes de ello, ya que el 76% de los adultos cree que la economía está empeorando y el 61% está reduciendo el gasto en alimentos. La situación no hará sino empeorar a medida que el aumento de los tipos de interés y los altos precios de la gasolina empiecen a repercutir en los precios de la vivienda, los alimentos, el transporte y otros bienes y servicios. El reconocido economista Peter Schiff afirma que nos enfrentamos a una crisis económica que hará que la crisis de 2008 parezca un juego de niños. Esto afectará principalmente a Israel y a su colonia americana, ya que el resto del mundo les da la espalda. Canadá y México se unen a Europa y MAGA se convierte en mala igual a Make America Alone Again. Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar solo. El viernes, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, firmaron un acuerdo comercial revisado con México. Canadá ya lo había hecho y se encuentra negociando acuerdos con el resto del mundo. Esto se produce después de que la Armada iraní anunciara el domingo que un total de 33 buques habían pasado por el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento del 50% con respecto a principios de esta semana.
Recientemente, un buque cisterna surcoreano transitó por el estrecho de Hormuz en coordinación con Irán, lo que supone el primer tránsito conocido de un buque surcoreano desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero. Ebrahim Rezaei, portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, explica: nuestro plan es destruir a Trump política y económicamente, presionando a todos los países, especialmente a los de Oriente Medio, para que dejen de hacer negocios con Estados Unidos. Esto significa que casi todos los países del mundo han abandonado la colonia israelí estadounidense y el estrecho de Hormuz está simplemente cerrado para ellos. Se prevé que Estados Unidos se quede sin petróleo este verano, lo que dejaría al borde del colapso económico a medida que se agotan sus reservas estratégicas. Además del boicot financiero y económico internacional contra Estados Unidos, se puso en marcha una operación militar enorme para liberar al pueblo estadounidense del poder satánico israelí. Por eso, Canadá suspendió su acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos, que data de la Segunda Guerra Mundial. Ahora el Parlamento Europeo ha aprobado oficialmente la participación de Canadá en el Programa Europeo de Seguridad de la Unión Europea, dotado con 150.000 millones de euros. El eurodiputado polaco Borys Budka presentó los resultados de la votación como una declaración de una nueva arquitectura de defensa transatlántica. La cooperación transatlántica ya no es solo un eslogan, se está convirtiendo en una cadena de suministro. No solo compartimos valores, compartimos una comprensión común de las amenazas. Europa se está rearmando de nuevo, Canadá está con nosotros. Este es el mensaje de la votación de hoy que envía al mundo. Finalmente, en Estados Unidos, delegaciones militares de más de 120 países participarán en un foro internacional de seguridad organizado por el Consejo de Seguridad de Rusia. De los 54 países africanos, 50 enviarán representantes y la mayoría de los países de Oriente Medio y América Latina también participarán. Además, todos los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático participarán en el evento, incluidas grandes potencias como China, India, Irán, Indonesia y Pakistán. Esto representa aproximadamente el 70% de la población mundial. Además, según fuentes rusas del FSB, representantes no oficiales de 12 países aliados occidentales, entre ellos Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Canadá y Hungría, participarán en el evento. La propuesta rusa consiste en poner fin a todas las guerras mediante el establecimiento de la seguridad colectiva. Esto implicaría aislar a unos Estados Unidos controlados por Israel del resto del mundo, tanto militar como económicamente. La nueva arquitectura de seguridad de Rusia está siendo puesta a prueba seriamente. Turquía está aprobando una ley destinada a reforzar su control sobre el mar Egeo y el Mediterráneo Oriental, que pondrá fin en entredicho formalmente la soberanía de más de 150 islas del Egeo. Esto significa que o Rusia intervendrá o la Unión Europea y Turquía irán a la guerra. Pero, como muestra de que los rusos y el resto del mundo saben exactamente quién es el verdadero enemigo, Rusia demolió un templo satánico en Moscú y arrestó a su líder después de que las autoridades lanzaran una operación para desmantelar un centro ocultista ilegal que durante mucho tiempo había sido motivo de ira entre los residentes locales. Ahora el líder norcoreano Kim Jong-un ha declarado que si Estados Unidos ataca a Irán con armas nucleares, lanzará misiles de igual manera contra Tel Aviv y Washington. Mientras tanto, Estados Unidos planea una maniobra desesperada contra China, utilizando a Japón para fomentar una crisis. El principal impulsor de la declaración de guerra de Japón contra China fue el subsecretario de Defensa Elbridge Colby. Es nieto del exdirector de la CIA, William Colby. William Colby escribió el libro La jerarquía de la conspiración, el Comité de los 300, bajo el seudónimo de John Coleman. Posteriormente se fue al otro barrio. Esto parece influir en la visión del mundo de Elbridge Colby. Critica al Vaticano, argumentando que debería estar subordinado al Pentágono. También ha intentado persuadir a Gran Bretaña para que se mantenga al margen de la región del Indo-Pacífico. Además, insiste en una ruptura militar con Canadá y otros países anglosajones. Parece no comprender que el Comité de los 300 era simplemente un comité asesor de la monarquía británica, no un centro del poder occidental. Suiza aún conserva el Grupo Octógono,
compuesto principalmente por miembros de familias reales europeas. En cualquier caso, según Richard Koshimitsu, del Partido de la Independencia de Japón, Colby está jugando un juego peligroso al intentar arrastrar a Japón a un conflicto con China. Un ejemplo de ello es la creación del Grupo Nacional de Investigación Energética, un grupo parlamentario de simpatizantes del Partido Liberal Democrático, que apoyan a la primera ministra títere Shanai Takihachi. Fue fundado por el vicepresidente del PLD, Taro Aso, y Shinjiro Kiyofumi, quienes declararon que el pueblo japonés debe someterse a los narigudos. En su primer encuentro, el 21 de mayo, el embajador de Estados Unidos en Japón, Glass, pronunció una conferencia conmemorativa. El objetivo declarado del grupo es realizar investigaciones políticas y apoyar el cumplimiento de las promesas que el primer ministro Takihachi hizo en las últimas elecciones generales. Si bien se le denomina grupo político, en realidad distribuye fondos y empleos siguiendo las directivas de sus líderes del partido de los malos. Cuando los periodistas de Dieta preguntaron el día 19 al ministro del Interior, Seiichiro Murakami, si tenía intención de unirse a esta liga parlamentaria, respondió con una mirada de incredulidad. ¿Por qué necesitamos crear una organización como la Asociación de Asistencia al Gobierno Imperial? Es absurdo. Cabe destacar que citó deliberadamente a la Asociación de Asistencia al Gobierno Imperial como ejemplo. Este grupo se creó durante la Segunda Guerra Mundial para promover el control ideológico y la cooperación en tiempos de guerra en Japón, si bien reforzaba la moral nacional mediante la educación ideológica y la propaganda, también priorizaba la asignación de recursos a favor de la industria armamentística y llevaba a cabo actividades nacionalistas, totalitarias en todo el país. Buscaba una forma de gobierno totalitaria inspirada en la Alemania del pintor austriaco y el Partido de Italia, de Mussolini. El hecho de que Aso sea el fundador y principal asesor de la Asociación Nacional de Investigación Energética también es significativo. En un discurso pronunciado en Tokio el 29 de julio de 2013 afirmó: «La Constitución de Weimar en Alemania se transformó gradualmente en una Constitución nazi y nadie se percató. Quizás deberíamos aprender de esa táctica». Al parecer, planean crear una crisis alimentaria para instaurar régimen facha. Actualmente, el gobierno japonés solo cuenta con 320.000 toneladas de arroz en reserva, suficiente para apenas 15 días de consumo. Esto representa menos de un tercio del nivel considerado suficiente, 1 millón de toneladas, y la diferencia es enorme en comparación con la vecina China, que dispone de reservas para 1 año y medio. Todo esto es orquestado por el Ministerio de Finanzas, Destrucción Agrícola y Globalización. Han llevado a los agricultores a la bancarrota mediante diversas estrategias nefastas. Mientras tanto, los precios del arroz al consumidor han aumentado más del 100% en el último año, a pesar de las abundantes cosechas. El dinero, confiscado tanto a agricultores como a consumidores, se entrega al emperador. El profesor Nobuhiro Suzuki, de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Tokio, afirma: «Japón está llevando a cabo un asedio de autodefensa contra el Estado». Según fuentes de derecha cercanas al emperador, pronto tendrá lugar una batalla decisiva en Japón, y esos traidores al emperador serán eliminados. Pero incluso si Aso quiere usar el ejemplo del pintor austriaco con fines nefastos, dado como el pintor austriaco realmente cambió la economía de Alemania, la actual República de Weimar estadounidense haría bien en seguir su ejemplo. Esto no pretende justificar lo que hizo el pintor austriaco, sino simplemente mostrar lo que hizo por la economía alemana. A partir del minuto 29 del discurso, el pintor austriaco describe cómo se ha apoderado de una democracia controlada por unos pocos cientos de capitalistas que controlan la forma de pensar de todos, pero que no tienen ninguna restricción en el uso de su capital. Afirma que las democracias hablan de libertad de prensa, pero cada periódico tiene un inversor como dueño, y si algún editor escribe algo que no le gusta al propietario, lo despiden. También señala cómo la opinión pública es manipulada por personas dividida en dos partidos que se diferencian muy poco entre sí. ¿Le suena familiar? El pintor austriaco también afirmaba representar a los pobres y utilizó el trabajo para sostener el marco alemán, ya que todo el oro de Alemania se lo habían llevado. También permitió a los empresarios conservar un máximo del 6% de sus ganancias, la mitad de las cuales se destinaban al Estado. Si el resto no se utilizaba en beneficio del interés público, el gobierno intervenía.
Concluyó, en lugar de que la economía exista para el capital, ahora el capital está al servicio de la economía y la economía existe para las personas. Durante su reinado condonó todas las deudas. Posteriormente todos recibieron atención médica gratuita, vacaciones pagadas y un automóvil Volkswagen, algo inaudito en otros países occidentales en aquel entonces. Los defensores de la justicia social ofrecen a Estados Unidos algo similar: la condonación de la deuda, la devolución de los bienes robados y una gestión económica orientada a mejorar la vida de las personas. En la situación actual, por primera vez en la historia, vivimos en una especie de feudalismo, donde 350 personas poseen el 75% de la riqueza mundial, lo que en la práctica pone fin a los sistemas democráticos. Aproximadamente 3.500 multimillonarios poseen más riqueza que la suma de la riqueza del 95% de la población mundial, es decir, más de 8.000 millones de personas. El 1% más rico de este reducido grupo de multimillonarios posee aproximadamente el 40% de la riqueza mundial, mientras que el 10% más rico posee el 75%. El 50% más pobre de la población mundial, más de 4.000 millones de personas, posee tan solo el 2% de la riqueza mundial. Para mantener este sistema en funcionamiento, Trump toma juramento a Kevin Warsh, quien figura en la lista de Epstein y cuyo padre es el presidente del Congreso Judío Mundial, como nuevo presidente de la Reserva Federal. Ahora, los veteranos militares están recibiendo cartas del Pentágono advirtiéndoles que si se pronuncian en contra de Trump o de Israel en Internet, corren el riesgo de perder sus beneficios. Estos torpes intentos de censura son señal de desesperación. Según una encuesta sensacionalista que los medios corporativos intentan desesperadamente silenciar, solo el 33% de los votantes registrados considera a Israel un verdadero aliado de Estados Unidos. Esto se hace evidente a pie de calle. A pesar de que la elección del representante Thomas Massie fue fraudulenta, él señala: mi oponente canceló eventos porque nadie asistió. Ahora todo el trabajo sobre el terreno está en nuestras manos. Este comentario refleja la opinión del pueblo estadounidense sobre este pucherazo. Permítame explicarles. Se reveló que la élite estadounidense estaba plagada de pedos que hacían cosas muy malas a los de siempre, y la reacción del pueblo estadounidense no fue rebelarse de inmediato, sino votar en contra de Thomas Massie, quien ayudó a destapar el escándalo. La indignación no solo la siente la ciudadanía, sino también las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello es la destitución de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Se vio obligada a dimitir tras anunciar su intención de investigar las actividades de los blavos del Pentágono en todo el mundo, que estaban bajo la supervisión del Mossad. Fue allí donde se crearon los bichos como el que tuvimos en 2020 y los que hay ahora y los que habrá. Esto ocurrió después de que el Mossad allanara la oficina de Gabbard. Ella planeaba publicar documentos relacionados con lo de John F. Kennedy, el programa MK-Ultra y documentos clasificados sobre los laboratorios de bichos financiados por el Pentágono y controlados por el Mossad en todo el mundo, desde el Instituto de Virología de Wuhan hasta el centro lugar en Georgia y laboratorios de bichos allí en Ucrania. Estas incursiones y pucherazos son una clara muestra de la desesperación de China. Son conscientes de que es solo cuestión de tiempo antes de que tengan que rendir cuentas por crímenes. Según informa el Financial Times, durante una cumbre con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, el presidente Donald Trump supuestamente propuso que Estados Unidos uniera fuerzas con Rusia y China para combatir a la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado Marco Rubio añadió a la lista de sanciones a 10 jueces de la Corte Penal Internacional procedentes de países de los 5 continentes, restringiendo su acceso a los visados estadounidenses a empresas tecnológicas como Amazon y Netflix y al sistema financiero, incluidos los bancos y las compañías de tarjetas de crédito. Francesca Albanese, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos, fue sancionada por cooperar con la Corte Penal Internacional en intentos de investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de esos dos países. Nos han convertido en parias financieros y tecnológicos, declaró Albanese al periódico británico The Sunday Times en abril, refiriéndose a la administración Trump. Nuestras tarjetas de crédito y cuentas bancarias están bloqueadas. No podemos realizar pagos. No podemos recibirlos. Los chinos dejaron claro que celebraron una cumbre con el títere israelí Trump únicamente para sermonearlo sobre lo que estaban haciendo en Gaza e Irán. No le brindarán protección.
La Corte Penal Internacional está preparando cargos por crímenes contra los propietarios de Netflix, Amazon, Visa, Mastercard y varios bancos por ayudar a estos delincuentes como Netanyahu al atacar a jueces del CPI. Esto significa que se emitirán órdenes de arresto contra ellos en más de 120 países, incluidos Canadá y el Reino Unido. El primer ministro húngaro, Péter Magyar, declaró que Hungría volverá a la Corte Penal Internacional y arrestará a Netanyahu si regresa a la institución. Su predecesor, Viktor Orbán, fue presionado para que apoyara a Israel a cambio de abandonar la CPI. Hungría también restringe las importaciones procedentes de Ucrania y adopta otras medidas contra el Estado fallido, porque más de 100.000 húngaros viven en Transcarpatia y se ven privados de derechos humanos básicos. Hungría también afirma que seguirá importando petróleo de Rusia y que otros países de la Unión Europea pronto comenzarán a comprar petróleo y productos energéticos rusos. El Reino Unido ya ha aprobado la importación de diésel y combustible para aviones producidos a partir del petróleo ruso. Esto significa que los malos están perdiendo la oportunidad de obligar a los europeos a comprar combustible estadounidense caro en lugar del equivalente ruso más barato. Otro país al borde de la rendición es Argentina. Bajo el liderazgo de Javier Milei, Argentina enfrenta un boicot al combustible. La industria petrolera se paraliza tras un intento fallido de comprar gas natural licuado justo cuando se acerca el invierno en el hemisferio sur. La industria de Argentina está al borde de agotar sus reservas de gas natural este invierno. Esto significa que esta vez los malos no podrán escapar a Sudamérica. Las sociedades secretas asiáticas saben que el ejército chino, que busca su protección frente a los tribunales de crímenes de guerra, intentó enviarles al otro barrio con bichos. Se han llevado a cabo purgas a gran escala dentro del ejército chino y el Partido Comunista, y los implicados están jugando a las cartas con San Pedro o en el trullo. Algo similar está a punto de ocurrir en Europa. Los de Pfizer han firmado contratos con todos los países de la Unión Europea que vendieron los elixires milagrosos. Ahora se ha demostrado que los gobiernos controlados por los malos obligaron a sus propias poblaciones a tomarse los elixires milagrosos. Asumieron el riesgo, compensaron a los de Pfizer, tumbaron todo a los escépticos y lo llamaron lo que lo llamaron. Está claro que pronto veremos muchos más titulares como este. Una empresa de Oklahoma deberá pagar $4,25 millones tras despedir a empleados debido a los elixires milagrosos. Esto no se limita a las demandas. Bill Portas está siendo juzgado en los Países Bajos y es solo cuestión de tiempo antes de que se emitan órdenes de arresto internacionales contra él y otros como él. Mientras tanto, un estudio realizado en Japón con 20 millones de personas reveló que las 500.000 personas adicionales que se fueron a jugar a las cartas con San Pedro se produjeron en el grupo de los que se tomaron el elixir milagroso. Todas las personas implicadas, incluidos los miembros de la familia imperial, rendirán cuentas por sus actos. El resto del mundo también está tomando medidas. El gobierno de Burkina Faso ha cerrado todos los laboratorios, suspendido todas las operaciones y ordenado la destrucción de todas las muestras restantes de mosquitos con superpoderes, poniendo fin a más de una década de investigación en el país. El pueblo de Burkina Faso se negó a permitir que su tierra se convierta en un campo de pruebas para experimentos de bichos occidentales, y el gobierno les escuchó. En Estados Unidos, Italia y el Reino Unido se están produciendo mosquitos con superpoderes. El proyecto continúa en desarrollo en Ghana y Uganda. La pregunta que todo gobierno africano debe responder ahora mismo es sencilla. ¿Quién dio permiso para que esto sucediera en su territorio? ¿Y lo sabía el pueblo? La campaña mundial contra los pedos también está cobrando fuerza. En Alemania, las autoridades están acorralando a los piratas informáticos que se llevaron galerías de fotos en líneas de jardines de infancia y escuelas de un importante proveedor de servicios fotográficos en Renania del Norte, Westfalia. La policía francesa ha emitido una orden de arresto contra Elon Musk, acusado, entre otros delitos, de distribuir cosas de niños. Malas, evidentemente.
Por su parte, Max quiere que SpaceX salga a bolsa y pida a los inversores que crean que la compañía de cohetes e inteligencia artificial vale casi 1,75 billones de dólares. Dado que los ingresos de SpaceX el año pasado fueron de 18.500 millones de dólares, les pide a los inversores que valoren la empresa en casi 100 veces esa cantidad. Este intento de enriquecimiento ilícito forma parte de un esfuerzo desesperado de los oligarcas estadounidenses de los malos para eludir la justicia, sustituyendo a los humanos por inteligencia artificial y robots. Si bien no existe un modelo de negocio sostenible que lo justifique, los gastos de capital CAPEX de tan solo 4 empresas, Amazon, Google, Microsoft y Meta, superan actualmente los 700.000 millones de dólares anuales, aproximadamente 7 veces más que hace 5 años. Actualmente existen 3.960 centros de datos en Estados Unidos, más que en los siguientes 14 países juntos. El impulso por expandir la inteligencia artificial se produce simultáneamente con los intentos de la gestión del conocimiento por impedir que aumentemos la inteligencia y las capacidades humanas. Ahora ha comenzado la resistencia. El empresario australiano Aaron D. Souza está impulsando competiciones deportivas que permitirán a los participantes mejorar artificialmente sus habilidades. Cree que las competiciones libres de dopaje podrían estimular el progreso científico y tecnológico. Si se invierten cantidades tan enormes de dinero en inteligencia artificial, ¿por qué no invertir una cantidad similar en inteligencia natural? Hasta ahora, todos los avances que prometían mayor longevidad, inteligencia superior, músculos más fuertes, etc., han sido reprimidos por los malos. De hecho, ahora contamos con las herramientas genéticas para transformar a las personas en genios prácticamente inmortales con superpoderes. ¿Quién nos impide dar este próximo salto evolutivo? La respuesta son los controladores satánicos del sistema financiero occidental, porque querrían usar esa tecnología para convertirse en dioses, mientras que el resto de la población sería sometida eternamente. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.